Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander. Esta tarde tenemos aquí con nosotros a Nicolás Sesma, que es un historiador, como pueden ver, muy joven, pero al mismo tiempo de una profundidad en su obra que realmente resulta sorprendente. El libro que se presenta esta tarde, Ni una, ni grande, ni libre, a mí me ha sorprendido por una razón que estábamos comentando antes, y es que resulta difícil encontrar un libro cargado de datos, pleno de erudición, realmente más que una tesis doctoral, serían dos tesis doctorales unidas, pero que al mismo tiempo se pueda leer casi como una novela. Y esto yo creo que es el gran éxito de Nicolás, el divulgar, pero al mismo tiempo hacerlo con precisión, con datos y con un contenido muy interesante. Yo ya sin más les voy a dejar, no solamente con Nicolás, sino también con el profesor de la Universidad de Educación a Distancia, que conoce perfectamente la obra de Nicolás y que va a ser quien haga la presentación de este historiador, investigador y al mismo tiempo escritor, porque tiene una prosa, como digo, pues muy potente y al mismo tiempo muy fácil, muy divulgativa. Y yo ya sin más, adelante. Muchas gracias, presidente, por sus palabras, por la invitación a que estemos hoy celebrando este acto de presentación de un libro importante. Es decir, quiero empezar por ahí. Es para mí un honor, es decir, yo que soy montañés y ejerzo de ello, poder presentar el libro de un colega, de un amigo como es Nicolás Sesma, un gran investigador, uno de esos talentos intelectuales de una generación muy maltratada por España, de alguna manera, en los peores momentos de la crisis económica que cerró buena parte de las posibilidades de inserción en las universidades españolas y que afortunadamente también por su propia trayectoria vital, es decir, encontró un acomodo brillante en Francia, y eso es uno de los puntos realmente sobre los que deberíamos reflexionar. Hay una parte importante de la historia contemporánea de España que se está haciendo desde fuera de una forma con una gran solvencia que nos recuerda de alguna manera a aquellos primeros pioneros del hispanismo que durante la dictadura tenían que abrir los horizontes que en España estaban vedados, ¿no? Y en ese sentido este trabajo es una muestra de todo eso. Claro, yo conozco a Nicolás muy bien, es decir, Nicolás y yo compartimos 6 meses de experiencia de emigrantes académicos en Nueva York, éramos los dos visiting scholar en Columbia, y prácticamente convivíamos en el día a día y hablábamos de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones, de nuestras, digamos, intenciones de transformar y de pensar también el mundo de la historiografía y de muchas otras cuestiones. Buena parte del Nicolás de aquella época, del Nicolás de 2012, está aquí. Es decir, y este es un trabajo de 20 años de reflexión, lo comentábamos antes. Ni una, ni grande, ni libre, la dictadura franquista. Es decir, un estudio que, como muy bien ha dicho el presidente, es decir, se lee como no se leen los libros de historia. Es decir, es un libro muy bien escrito, muy bien documentado, muy bien armado, que mantiene la atención del lector como no lo suelen mantener los libros de los historiadores, que tienden a ser, seamos sinceros, ahora que no nos oye nadie, bastante
bastante tediosos, ¿no? Es decir, un libro de estas dimensiones se puede leer y se puede disfrutar de una forma, creo que amena para un fin de semana lluvioso de Santander. Es decir, muy recomendable. Pero es recomendable también porque es un libro sin trampas. Y eso en los tiempos que corren tampoco abunda. Es decir, es un libro honesto en la medida en que el historiador que hay detrás, desde el comienzo, nos explica su posición, sus tesis y hacia dónde nos va a llevar. Esto no se da habitualmente en la narrativa, es decir, en la narrativa histórica y en la narrativa periodística que analiza incluso la actualidad. Y en ese sentido es un libro muy honesto. Nos habla de la dictadura y nos plantea interrogantes que van más allá de aquellos clichés sobre los que de alguna manera se están debatiendo. Es, como dice el profesor Julián Casanova, una historia narrada para una nueva generación. Pero yo creo que también para la generación anterior, es decir, porque hay una historia de la dictadura, es decir, que no nos han contado del todo. Y en ese sentido tiene mucho valor. Y me refiero fundamentalmente a la tesis del autor. Es decir, la tesis del autor habla de la responsabilidad colectiva. De alguna manera, es decir, el epíteto del franquismo y la personificación del papel del dictador en la dictadura, es decir, digamos, es decir, absuelve un poco al resto de la sociedad sobre cuál fue su papel. Y este libro nos pone el foco en la sociedad española y nos plantea que Franco no hubiese sido posible sin todo lo que había alrededor. Y eso también es importante planteárnoslo, ¿no? Es decir, de alguna manera, cuando se hacen los procesos de desnazificación, de desfascistización, es decir, hay una cierta tendencia a echar la culpa, bueno, es decir, se caricaturiza, ¿no? Un loco, un demente, un tirano, es decir, y a partir de ahí se construye, digamos, algo que nos exculpa a los demás. Es decir, y en ese sentido el libro nos hace reflexionar también sobre eso. Y es algo que Nicolás, yo creo que, es decir, sería una pregunta para hacer una de las primeras preguntas, es decir, ¿hasta qué punto? Yo recuerdo cuando estábamos en Nueva York, tú visitabas asiduamente a un gran historiador como es Paxton, ¿no? Es decir, Paxton, que era una referencia y sigue vivo, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, muy mayor ya, pero sigue... 91 años. Sí, sí, sigue vivo. Y Paxton fue el que puso de alguna manera el foco en Francia, ¿verdad?, en torno a la responsabilidad, y cuestionó aquella falsa idea de Gaulle de que, bueno, es decir, de que todos los franceses habían sido de la resistencia y nadie había sido colaboracionista. Es decir, de alguna manera, es decir, esa visión, es decir, de Paxton creo que está en el libro. Es decir, ¿quieres empezar por ahí o sigo? No, mucho mejor así en forma de diálogo. Bueno, ante todo, lógicamente, muchas gracias a todas y a todos. Gracias al señor presidente del Ateneo de Santander, Miguel Ángel Castañeda, por esta invitación. Gracias a la ciudad de Santander por vuestra acogida. Yo soy una persona muy afortunada porque tengo vínculos con muchísimos lugares de España. Ya comentábamos antes, yo nací en Vitoria, pero circunstancialmente, pero eso me hizo guardar también vínculos con la ciudad. Soy criado en Huesca, mi padre de Zaragoza, su hermano se casó con mi tía Toñi, que es de aquí de Santander. Así que los recuerdos que yo tengo de Santander pues son de estar en la playa, de las fotografías familiares, muchas veces en la playa del Sardinero, dando un paseo por aquí de Santander, que es ciudad a la que he vuelto después para los cursos de verano. Así que, bueno, pues soy muy afortunado porque por donde quiera que voy pues tengo siempre vínculos o amigos
como en este caso es el caso de Jorge, a quien le agradezco especialmente. Es un verdadero placer, por lo que ya os ha hecho spoiler ya de prácticamente todo. Pues Jorge y yo compartimos un momento pues bastante importante en la carrera de todo investigador, como es el momento de saber qué es lo que va a ser de ti, el momento siempre temido de la consolidación. Y bueno, lo pudimos hacer en un entorno privilegiado como era la Universidad de Columbia y la propia ciudad de Nueva York. Imagino que Jorge ha aceptado presentarme y ha tenido unas palabras tan bonitas de introducción, porque yo probablemente lo salvé de morir de hambre, porque cuando llegó su inglés era más limitado que cuando se fue. Cuando me fui también, ¿eh? Bueno, así que yo actué un poco de Cicerone mostrándole los distintos restaurantes, y tuvimos una muy buena visita a Boston, en la que no se come un pescado tan bueno como en el Cantábrico, pero bueno, tienen también su... La langosta no estaba. La langosta no estuvo nada mal aquel viaje. Así que, bueno, y lo que yo de alguna manera os quería comentar también es que mi libro no es tampoco diferente, igual que España no fue tampoco diferente. Yo lo considero un libro muy generacional. Todas las personas que tengáis hijos o conocidos, primos, vecinos, amigos de nuestra edad, en torno a 40 años, os podéis encontrar historias muy similares. Nosotros hemos tenido una inmensa fortuna, que fue formarnos en un sistema público de enseñanza de extrema calidad, de absoluta excelencia, y eso nos permitió, pues entre otras cosas, disfrutar de formación, de contratos también en el extranjero, y todo esto ha quedado también reflejado en el libro. Formarse en el extranjero es algo importante también para abrir un poco tus perspectivas, y mucho de todo esto hay también en este libro. Darse cuenta de que pues muchos países a los que vas tienen historias parecidas. Esta mañana en la cadena SER en Santander me hablaban un poco de todo el tema de los cambios que tiene que hacer siempre cualquier país que haya vivido en dictadura, en cuanto a los nombres de las calles, en cuanto a la retirada de estatuas, como la que adorna, por ejemplo, la portada de este libro. Yo se lo comentaba, y es algo que me gusta comentar también, decir, sí, efectivamente hay que cumplir la ley, hay que retirar los símbolos que suponen la división de la comunidad nacional entre vencedores y vencidos. Me parece que desde un punto de vista democrático esto es inexcusable, innegociable. Al mismo tiempo tampoco hay que mortificarse. Cuando estábamos en Estados Unidos, precisamente, en alguno de los viajes que podíamos hacer por el país, en el sur de Estados Unidos, por ejemplo, era muy habitual encontrarse estatuas de soldados confederados, estatuas a los generales confederados de una guerra civil que tuvo lugar no hace 80 años, como fue en nuestro caso, sino hace ya más incluso de un siglo, y algunas de esas divisiones y discusiones seguían presentes en el espacio público. Entonces, es hora de abordarlo con normalidad, sin tampoco un dramatismo que en nuestro caso además sería un poco impostado, sino buscando siempre lo que sea mejor para nuestro propio sistema democrático. Y al mismo tiempo es también un libro bastante individual por mis propias circunstancias personales. Junto a mi padre de Zaragoza, mi madre era francesa, y yo pues podía tener la comparación muchas veces en mi propia casa. Me molestaba un poco también el constante rintintín de mis primos con el tema de que en Francia todo el mundo había sido resistente, etcétera, hasta que cuando ya empecé la licenciatura, empezabas a viajar y empezabas a ver con otros ojos, decías, bueno, pero si los miembros de la Resistance en nuestra región se llamaban de apellido Cobos o Jiménez o García, pues me parece que lo que os han contado a vosotros quizá no se corresponda exactamente con la realidad. Y a esto se sumó también este contacto con Robert Paxton en la Universidad de Columbia. Robert Paxton es un profesor de Estados Unidos, pero que cambió completamente la visión que existe en Francia sobre la Francia de Vichy. Entonces tuvo que ser una persona, en este caso, que viniera de fuera, quien tuvo que ir a Francia y recordarles que pues, el rey estaba desnudo y nadie se atrevía a decirlo. Durante mucho tiempo, probablemente este fue el caso también en España, tuvieron que venir también desde fuera a explicarnos que el rey estaba desnudo,
pero afortunadamente gracias a nuestro sistema educativo y gracias a la democracia española, ahora somos también nosotros mismos los que podemos decirlo sin mayor inconveniente. Entonces sí que hay mucho de Paxton en el libro. Paxton establece como un modelo teórico. Yo no me quise tampoco centrar demasiado en debates teóricos o en definiciones que habrían sido muy farragosas para pensando en los lectores, y agradezco especialmente vuestras palabras sobre lo fácil que es leer el libro. Era toda mi intención. Por favor, no os asustéis del tamaño de la criatura, pesa 1,5 kilos, pero está concebido un poco como una serie de televisión, que cada capítulo se pueda leer de manera independiente, que tenga siempre una introducción y una conclusión, que se pueda leer un capítulo de manera suelta, se pueda dejar, retomar. Y bueno, la acogida de los lectores está bueno, confirmando que era un poco la apuesta adecuada de cara a su estructura. La única parte que hay teórica, que es la parte que le debo más a Paxton como profesor y como persona con la que tuve mucho tiempo de discusión, es que Paxton establece un modelo para los distintos regímenes fascistas basado en 5 etapas. Una, la creación del movimiento fascista; otra, su consolidación en el espacio público; otra, su conquista del poder, su ejercicio del poder; y finalmente un proceso de radicalización final. El modelo de Paxton está muy basado en el caso alemán e italiano, en el que se produce esta radicalización final que lleva a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto, etc. Sin embargo, el modelo de la dictadura española no acaba de entrar en este modelo por su asimetría. El momento de radicalización, el momento que permite la conquista del poder en España es la Guerra Civil Española, no es la Segunda Guerra Mundial. Es la Guerra Civil la que permite la conquista del poder. Aquí también en distintas entrevistas se ha mencionado mucho todo este tema, ¿no? Franco murió en la cama, y también en Francia cuando ibas siempre era, Franco murió en la cama y bueno, sí, pero todos los regímenes fascistas acaban en el marco de una guerra internacional. Entonces, lo que no se puede pedir a España como país ni a la resistencia antifranquista es que lleve a cabo lo que no se consiguió en ningún otro país. Y si Franco murió en la cama fue porque había ganado una guerra civil que costó 3 años ganar, no como la subida al poder de Hitler en Alemania o de Mussolini en Italia, que se produjo, les guste o no les guste, con escasa resistencia práctica, no con una guerra de 3 años, una guerra total y una guerra cruelísima como fue el caso en España. Así que, basándome un poco en ese modelo, yo llamo a la dictadura franquista fascismo asimétrico, a pesar de que tiene esa parte de radicalización también en la parte final, como lo tiene el Portugal de Salazar, con las guerras coloniales, que celebrábamos ayer el final de la dictadura portuguesa. Solo que, claro, y esto es la segunda característica quizá del libro, Franco y la dictadura nunca se dejaron arrastrar a un conflicto de descolonización ni a ninguna otra guerra, porque fueron aprendiendo el oficio de ser dictador y el oficio de ser dictadura a medida que lo iban desarrollando, y aprendieron la lección. Sería aquí esta idea de no hay que hacer caricatura de Franco, porque Franco va aprendiendo. Franco va aprendiendo la lección, y eso le permite saber que no puede embarcarse en una guerra colonial para mantener Guinea o para mantener Marruecos, y eso le evita la caída del régimen y prolonga la dictadura hasta su muerte en el año 75. Ese es uno de los puntos fuertes también del libro, es decir, bueno, tiene dos, es decir, asociado a todo lo que ha contado Nico. Es decir, la dimensión transnacional de este libro es más allá de lo habitual también en los trabajos académicos en los que todo el mundo pone transnacional, es decir, pero luego hace lo que puede, ¿no? Es decir, en el trabajo de Nico hay una profunda reflexión comparativa, es decir, lo que muestra precisamente eso que ha dicho, es decir, la formación cosmopolita de alguien que se ha movido por el mundo de una forma muy amplia y que ha sido capaz de coger de las historiografías de una forma muy certera. Es un libro escrito por un gran lector, y por eso está tan bien escrito. Es decir, es un libro escrito de alguien que, como decía al principio, lleva 20 años leyendo sobre esto. Es decir, pero no solo
lo que han escrito los historiadores, sino que ha leído lo que han escrito los novelistas, ha escuchado la música, ha construido un relato en el que es capaz de articular todo eso de una forma realmente que te engancha como lector. También es un gran cinéfilo y tiene mucha narrativa del cine a la hora de trabar las historias y de construir cómo va articulando el texto y agarrando al lector. Y la segunda cuestión que me parece importante señalar es el tema de la no caricaturización. Es decir, no es necesario caricaturizar para construir un libro que explique realmente. No sirve la caricatura. Es decir, caricaturizar a un dictador puede servir para echarse unas risas en el bar, pero no para hacer un libro que explica y que analiza y que interpreta. Es decir, no se puede construir una visión tan articulada como la que Nico hace en este libro desde una visión, no digo que no respete al personaje, que el respeto es otra cosa, pero sí que le sepa situar, es decir, y que sepa situar también, y vuelvo a la responsabilidad colectiva, a todo lo que se articula alrededor. Esto no es la tesis doctoral de Nicolás. Nicolás hizo una tesis doctoral sobre el Instituto de Estudios Políticos, que era, digamos, el think tank del franquismo, donde se articulan los pensadores que hay en torno al franquismo, ¿no? Y ese conocimiento es el que le permite también, es decir, aprender a situar, es decir, toda la trama, y digo trama porque tiene, es decir, un relato con una fuerza narrativa muy fuerte. Al fin y al cabo, que somos los historiadores, sino también, es decir, contadores de historias. Es decir, lo que pasa es que con ciertas metodologías, ¿no? Es decir, y en ese sentido es un libro realmente sugerente. Y además, es decir, para los precios que tienen los libros, oigan, es un libro económico, ¿eh? Es decir, yo les recomiendo que lo compren. Es un libro que realmente, para los precios que tienen los libros académicos, merece mucho la pena. Tiene otro aspecto del que sí te quiero preguntar. Es decir, hay una cierta tendencia a... sí, claro, ¿eh? Hay una cierta tendencia a una visión centralista de la dictadura, ¿no? Es decir, a una visión muy monolítica. Y tu libro rompe claramente con esto, va articulando y va dando una construcción que de alguna manera es la primera parte digamos, de tu enmienda a la totalidad a la frase, ni una, ni grande, ni libre. Es decir, la idea de ni una, ¿no? Es decir, en una percepción de que incluso en un régimen que trató de uniformizar de forma absolutamente brutal a la población española. Es decir, tú pones mucho valor precisamente en la diversidad, ¿no? En las distintas, digamos, magmas que están surgiendo más allá de esa visión centralista de que todo se decidía en el Pardo, ¿no? Sí, esto parte también de una circunstancia vital, si se puede llamar así, y de una insatisfacción. Sí que es verdad que había una cierta insatisfacción con las historias globales de la dictadura porque se centraban mucho, y también es lógico, o sea, el conocimiento histórico se forma siempre por acumulación. Entonces, lo que hizo la generación anterior fue fantástico, se plantearon una serie de preguntas, nosotros nos planteamos otras, y la generación siguiente que vendrá pues planteará nuevas preguntas sobre la dictadura y las contestará y las añadirá, y será maravilloso lo que tengan que pensar, porque son cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar todavía como preguntas. En mi caso, por ejemplo, sí que había una cierta insatisfacción con demasiado centrar el análisis solamente en Madrid y en un poco los grandes centros de poder, y si acaso en Madrid y en Barcelona. Y yo pensaba precisamente que la dictadura no podía entenderse sin entender lo que pasaba en Almería, en Cuenca, en Huesca o en Cantabria, ¿no? Y aquí teníamos también una ventaja. Las universidades autonómicas son muy criticadas, pero yo siempre defenderé a las universidades autonómicas
Máxime, yo vivo en Francia y cualquier buen profesor que haya en cualquier universidad pequeña de las regiones periféricas de Francia, al cabo de un tiempo se va a París. Y sin embargo aquí tenemos las universidades autonómicas que también son muy criticadas porque no tenemos ninguna universidad entre las... Bueno, los criterios de calidad ya serían bastante más que discutibles, pero es que además, ¿qué queremos tener? ¿Queremos tener una super universidad pero que esté en Madrid o Barcelona y entonces el resto de la población qué hacemos? A mí me parece mucho más interesante que nosotros en Zaragoza pudiéramos tener a Julián Casanova, que si fuera francés daría clase en París, o que aquí en Cantabria hayamos podido tener a Manuel Suárez Cortina y Ángeles, o que en Valencia tengan a Aurora Bosch, o que en Extremadura tengan a Enrique Moradiellos. A mí me parece mucho más interesante y gracias a eso además, pues estas personas han dirigido tesis doctorales, han dirigido investigaciones y resulta que todos esos estudios locales, provinciales, son magníficos. Y lo que hacía falta era que alguien cogiera, se sentara, se leyera lo máximo posible de todos esos estudios locales, provinciales y tratara de pues, hacer una pastilla de ave creme, ¿no? con todos ellos y ponerlo aquí. Porque muchas veces allí es donde ves hasta qué punto la dictadura tiene un discurso, pero su práctica es muy diferente. Hasta qué punto dice una cosa, pero después tiene mucha más cintura territorial de la que ellos mismos quieren admitir o incluso se quiere admitir en determinados momentos. Y por eso de ahí venía también, el título es Ni una, porque la dictadura no fue la obra de una sola persona, pero también pone el acento en que, a pesar de este centralismo, a pesar de este proyecto de homogeneización, España es diversa por naturaleza y entonces había que adaptarse a la realidad de los distintos territorios. Y es algo que la dictadura hace con mucha ambigüedad prácticamente desde el principio. ¿Por qué? Cuando termina la Guerra Civil Española se suprime, por ejemplo, el concierto económico y el sistema foral de Vizcaya y de Guipúzcoa, pero se mantiene en Álava y se mantiene en Navarra. Y todas las competencias acumuladas por las diputaciones provinciales de Navarra y de Ávila se mantienen durante todo el conjunto del régimen. Entonces dices, bueno, ¿cuál es el modelo de organización territorial de la dictadura? No lo vas a encontrar. No hay ni una sola ley que diga, este va a ser nuestro modelo territorial. Está claro lo que no se es decir, se suprimen los estatutos de autonomía que preveía la Constitución republicana, pero no hay ningún modelo que venga a sustituir. ¿Qué haces? ¿Haces un Estado centralista? No puede ser. Los carlistas no lo van a aceptar. Y la mayor parte de los ministros de justicia a lo largo de todo el régimen son carlistas. Esteban Bilbao, Antonio Iturmendi, Antonio Oriol, antes el conde de Rodezno. El ministro de Justicia carlista no va a aprobar una ley que unifique. El Código Civil en España sigue sin estar unificado. Pero es que es lógico también. No produce lo mismo un minifundio en Galicia que un secarral en Aragón. Entonces, esa diversidad territorial está presente, digamos, desde el principio. Y después, es verdad que el régimen genera una estructura, en principio, muy centralista. Yo siempre la resumo un poco en 4 figuras, que son como los 4 jinetes del régimen que aparecen sobre cada territorio. Uno es el gobernador civil. Esa es una figura clave. La intención de la dictadura, además, es que se crea como una especie de bolsa de trabajo de gobernadores civiles, una serie de personas de total confianza, y esas personas se las va moviendo un poco por todo el territorio, buscando además que no sean personas que tengan lazos directos con el territorio. De tal manera que una persona al final de su carrera ha sido gobernador civil pues de Granada, de Asturias y de Tarragona. Y sobre todo que no le dé tiempo a dejarse imbrincar precisamente en ese tejido de relaciones. La otra figura es el capitán general. España está dividida en 8 regiones militares y se elige con bastante cuidado quién va a ser el capitán general de cada región militar. El hecho de recuperar el grado de capitán general es algo que también hace Franco con un cálculo político, no es un cálculo racional. Eso le permite premiar a distintos generales y al mismo tiempo dividir para que no haya ningún general que acumule suficiente poder, suficiente capital político como para poder ser una alternativa. Hace lo mismo con el Ministerio del Ejército. El Ministerio del Ejército queda dividido en 3. Ejército de Tierra, Ejército del Aire y Marina. Copiado exactamente lo que hace Hitler con la Wehrmacht y con el ejército alemán. Es tal cual una aplicación de su mismo modelo. La tercera figura de poder es el obispo.
La tercera figura de poder es el obispo, algo que es fundamental también para entender las relaciones entre la dictadura y la Iglesia. La parte de la Iglesia que comentábamos anteriormente es una de las partes en las que estoy sinceramente más contento en el libro. Las relaciones entre la dictadura y la Iglesia son también extremadamente oportunistas por parte de la dictadura y extremadamente cínicas. La dictadura decide quién es católico y quién no. O sea, entonces, hablar de la dictadura como un régimen estrictamente católico no sería completamente cierto. Cuando acaba la guerra civil, las negociaciones para llegar a un acuerdo entre el Vaticano y la dictadura duran más de 2 años. Están más de 2 años hasta llegar a un acuerdo. El primer acuerdo es de 1941. Y el Vaticano no quiere darle rango de concordato, que es una manera de reconocer, digamos, que el modelo político te conviene a ti en tanto que Vaticano. Durante la República, algo que no es muy conocido, por la separación entre la Iglesia y el Estado, se permite que la Iglesia nombre a sus obispos libremente. Es en plan, usted es una institución de derecho privado, puede nombrar a quien quiera. La Iglesia quiere seguir manteniendo esa prerrogativa y Franco les dice: dejar que la Iglesia me nombre al obispo sería como dejarle que me nombrara al gobernador civil. Esto está completamente out of question, o sea, fuera de la mesa, fuera de discusión. Entonces llegan finalmente a este acuerdo, según el cual, de sobra es conocido, el nuncio del Vaticano, el Ministerio del Interior hacen una primera criba, de ahí el Vaticano propone una terna de candidatos y de esa terna Franco elige al elegido. El problema de negociar con la Iglesia es que la Iglesia te lleva 2000 años de ventaja. Entonces, negociar con la Iglesia siempre es complicado, inclusive para la dictadura. Una vez tienen puesto esta estructura, está acordada, se firma el acuerdo y entonces dicen, bueno, tenemos 16 diócesis sin obispo. Por favor, mándeme la primera terna. No. La primera terna que manda la Iglesia es en noviembre del 42. Y hay 16 diócesis que están sin obispo. Hasta que no se cesa Serrano Súñer en septiembre del 42 y entonces empieza a hacerse más caso a lo que dice el Vaticano y a lo que dicen los antiguos propagandistas, entre otras cosas por la influencia de Ángel Herrera Oria, el famoso sacerdote que en su momento director de los propagandistas y que está aquí en una parroquia muy cerca, en un barrio de pescadores. Sí, es una persona con mucha vinculación con el territorio. Pues él está siendo ordenado sacerdote durante la Guerra Civil, vuelve prácticamente de manera clandestina. Es una persona que ha perdido completamente su prestigio por la estrategia de la CEDA durante la República, pero en el momento en el que la dictadura ve que el eje va a perder la Guerra Mundial, reactiva los contactos con Ángel Herrera Oria, que sigue teniendo muy buenos contactos en la Embajada de Estados Unidos, en la Embajada Británica, y es ahí cuando comienza el flujo de nombramiento de obispos y el giro de la dictadura hacia lo que se llama genéricamente nacionalcatolicismo, pero que sigue siendo algo bastante oportunista. La relación no acaba con un concordato hasta el año 53, también es de sobra conocido, pero al final la dictadura acaba teniendo que crear la cárcel concordataria, la cárcel en Zamora, y en la cárcel de Zamora en los años 60 pues hay más sacerdotes presos que en cualquier dictadura del bloque del Este. Entonces, son datos que son desconocidos y no son solamente curas vascos, la mayoría son curas guipuzcoanos y vizcaínos, pero hay Mariano Gamo del barrio de Moratalaz en Madrid, hay muchísimos curas obreros, hay curas de Ferrol, hay curas de toda España. Y luego con la no expulsión de añoveros, prácticamente se está a punto de la ruptura de relaciones entre el Vaticano y la dictadura. Por lo tanto, había todavía mucho que decir y hay mucho que decir todavía de las relaciones entre la Iglesia, no la jerarquía eclesiástica española, que en su inmensa mayoría es favorable a Franco, que es el que ha ganado la guerra civil y el que también les ha salvado de la represión revolucionaria. Negarlo no tendría ningún sentido. Esa es la tercera figura de poder, el obispo, y como vemos hay muchísimas aristas en esta figura. Luego el Vaticano se lo salta nombrando obispos auxiliares, que se han quedado fuera de la letra porque lo de siempre. Tú negocias, pero la letra pequeña la Iglesia la maneja, siempre la va a manejar mejor que tú. La cuarta figura de poder es el director del periódico provincial.
Cada provincia tiene un periódico, en principio es una figura de derecho privado, pero según la ley de prensa del año 38 es el Ministerio del Interior el que nombra al director de cada periódico provincial. Y en muchas provincias es la única fuente de información. La mayor parte de esos periódicos vienen de incautaciones. En Huesca, por ejemplo, es lo que sucede en muchísimas provincias. Esos periódicos se dan al movimiento por el proceso de incautación y la red de prensa del movimiento muchas veces es la única figura. ¿Qué es lo que pasa? Estas 4 figuras de poder sí que responden a una lógica centralista, pero desde principios de los años 50 el sistema comienza a tener grietas. Desde la huelga de tranvías de Barcelona del año 51 ya se tiene mucho más cuidado a quién se nombra como gobernador civil. En Barcelona, después de la huelga, se nombra Acedo Colunga y Acedo Colunga se apoya en toda una serie de personajes, antiguos miembros de la Lliga o nuevos valores, apellidos que nos suenan a todos, Carreras, que acaba siendo después presidente de la Caixa, Juan Antonio Samaranch, que acaba siendo presidente del Comité Olímpico Internacional, y ya son gente que tiene muchos más vínculos con el territorio. Comienzan a nombrar obispos que provienen cada uno del lugar y no siempre de los mismos sitios. Zaragoza, por ejemplo, se convierte en una especie de ensayo general. Si triunfas en Zaragoza, que sigue siendo una provincia muy estándar, entonces ya te pueden mandar a plazas más complicadas, Barcelona, etc. Entonces todo eso se va rompiendo y lo que vas viendo es que la dictadura juega muchas veces con estos vínculos territoriales. No, es una cosa y la contraria. Su discurso es completamente falso. Es mucho más oportunista y mucho más cínico de lo que pudiéramos pensar de un régimen mucho más inflexible, etcétera. Y eso se ve muy bien con todos estos estudios locales, provinciales, etcétera. Me alargo mucho. No, es excelente. Nicolás, bueno, tu libro, y aprovecho para decir que, como se ha comentado antes, se está vendiendo en la entrada y estoy convencido que después Nicolás estará encantado de firmar ejemplares a quienes lo deseen, pero este libro, en mi opinión, es una enmienda a la totalidad al franquismo. Han pasado ya más de 40 años y mi pregunta es, en la España actual, ¿qué rastros ha dejado el franquismo? ¿Qué queda de aquel franquismo que ya para una gran parte de la población no conocieron nunca más que a través de los libros o del relato de sus padres, de sus abuelos? Bueno, una pregunta que es difícil. Yo creo que sí que, sin tampoco volvernos locos ni mortificarnos, sí que quedan cosas. En cualquier país que ha pasado por un sistema autoritario quedan rastros. Yo creo que quedó en su momento, más que actualmente, quedó un cierto legado de verticalidad en la relación entre los ciudadanos y la administración. O sea, lo primero que, sobre todo en los años 80, uno sentía cuando se acercaba a una administración era, por favor, que no me echen la bronca, ¿no? O sea, un cierto legado de un ciudadano no iba a la administración diciendo yo tengo esta serie de derechos y por favor usted me los tiene que facilitar, sino que lo primero era ¿qué hace usted aquí? ¿Quién es usted? ¿De quién viene? O sea, una relación un poco más vertical con el conjunto de la administración, por lo menos comparado con otros países. Yo recuerdo hacer trámites administrativos con mis padres en Francia, por ejemplo, y que fueran menos vertical. Eso es en parte también porque, y por eso el libro acaba en 1977, no es que me haya confundido y que no sepa que Franco murió en el 75, sino que mostraba hasta qué punto la dictadura era algo más colectivo. El partido único solo acaba en 1977. Entonces, es muy habitual decir que el partido único era irrelevante y que no tenía ninguna importancia. Entonces, el partido único murió en el 37, el partido único murió en el 45, el partido único murió en el 56. Y resulta que el partido único sobrevive incluso al dictador y solo acaba en abril del 77. Cuando acaba, todo el personal del Movimiento Nacional, todo aquel que fuera funcionario del Movimiento Nacional, de sección femenina o de medios de comunicación del Estado, pasa a la administración pública sin solución de continuidad. Y lógicamente eso hace que quizá en posiciones aparentemente secundarias, archivos, bibliotecas, etcétera, el personal que te atiende ha sido antes funcionario del movimiento y hay una cierta verticalidad en el trato con los ciudadanos.
yo creo que algo de ese legado sí quedó. Y yo soy muy admirador de cómo funciona la administración pública española, porque he conocido otras y no tengo ninguna queja, pero sí que hay todavía un cierto legado de verticalidad. Queda un cierto legado en cuanto a la idea del desarrollo económico a cualquier precio. El desarrollismo, los años de crecimiento económico, los años de crecimiento económico es innegable que en los años 60 se crece económicamente. Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce ese crecimiento? Es un crecimiento que bebe mucho del crecimiento global de todo el conjunto de Europa en esos años. En Francia se llaman los 30 años gloriosos, en Alemania se llama el milagro económico alemán. Una parte de todas esas inversiones repatriadas de las antiguas colonias, de los créditos de Estados Unidos, se invierten en España, provocan un crecimiento. Ese crecimiento se produce a pesar de la dictadura, no gracias a la dictadura. Y además ese crecimiento se produce con muchísima menos participación ciudadana, menos transparencia y sin ninguna clase de legislación medioambiental, patrimonial. Provoca que se destruyan muy valiosos centros históricos de las ciudades, Zaragoza, Valladolid, los ejemplos son innombrables, y ha quedado un poco un cierto legado de que el desarrollo, ese desarrollismo que en realidad es mal desarrollo, porque es pan para hoy y hambre para mañana, ha quedado un poco esa idea de que en nombre del desarrollo económico puede caer cualquier cosa. Puede caer un paraje natural, puede caer un patrimonio que puesto en valor sería muchísimo más valioso desde cualquier punto de vista. Yo creo que eso sí que hay un cierto legado de especulación urbanística, de prácticas que es más importante tener cercanía al poder que ofrecer un buen producto económico. Yo creo que sí que hay una parte, es probablemente algo más estructural, porque después la democracia lo ha seguido practicando con devoción, pero sí que en parte viene de esta parte. Y luego ha quedado también, como tercer y último legado, como una cierta idea de lo que es el sentido común, que tiene mucho que ver con la imposibilidad de imaginar cualquier alternativa a nuestra realidad. La política es el arte de lo posible, pero lo posible muchas veces, la frase de Franklin, pero muchas veces lo posible sería posible ensancharlo por sus márgenes, y nos ha quedado, digamos, una noción del sentido común quizá un tanto reducida. Esos serían los tres legados que nos quedan, son quizá muy inmateriales, porque desde el otro punto de vista, partidos políticos, elecciones, etcétera, no me parece que en España tengamos una peor situación que en otros lugares. Habría, recordando nuestra época en Colombia, que era la época en que veíamos The Wire, ¿no? Es decir, habría un aspecto que yo añadiría a la pregunta del presidente, que es el de sigue el dinero, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de el enriquecimiento y las grandes empresas, de eso también se habla en el libro, es decir, cómo se construyó de alguna manera los grandes capitales del franquismo, ¿no? Es decir, la mano de obra esclava, entre comillas, de redención de penas. Es decir, si hacemos lanzamos una serie de hilos con las grandes fortunas de la España actual y donde viene buena parte del enriquecimiento, es decir, eso también es parte de la percepción y del mantenimiento del franquismo, ¿no? En The Wire decían siga el dinero, es decir, y a veces hay que seguir el dinero para poder saber dónde quedan todavía muchos rescoldos, y ahí están. Es decir, yo creo que eso es un punto importante que de alguna manera, y perdón que me extienda porque no es mi charla, pero es decir, ni la ley de memoria histórica de 2007 ni la ley de memoria democrática del 21, creo que se aprobó finalmente, ha conseguido, es decir, no hablo de la reparación, es decir, pero al menos de la constatación de dónde viene todo eso, porque eso también es importante para una sociedad, ¿no? Es decir, saber de dónde vienen o cómo se han construido determinadas digamos, posiciones hegemónicas que luego nos entretienen en el Hola y en las revistas, y decir, pero también hay que saber un poco como sociedad democrática, es decir,
de dónde viene todo eso, ¿no? Yo creo que es un aspecto, es decir, que todavía nos queda por saber. No sé si quieres o sigo con otra cosa. Se me olvidará si no. Hay una cosa que está formulada en el libro, pero de manera más genérica que concreta, pero que a mí me parece fundamental. Para entender toda la oleada de regímenes fascistas de los años 30, es necesario entender el problema del coste por hora de mano de obra trabajada. En todos los regímenes se practica el trabajo forzoso o el trabajo esclavo, y después de los años 20 y los años 30, que son años de sindicalismo, de conflictividad, de huelgas, la mayor parte del gran capital europeo recibe ese tipo de trabajo como el maná que cae del cielo. Y eso es algo que en el caso alemán se ve de manera tan cruda, porque todos los grandes grupos industriales alemanes, Thyssen, BASF, etcétera, todos se sirven de la organización Todt, todos se sirven del abaratamiento del coste de la mano de obra por hora trabajada, todos se sirven del trabajo esclavo. Entonces, esa revisión, digamos, de lo que pasó en esos años es algo que acabará llegando también a España de una manera o de otra. La mayor parte de las grandes industrias alemanas aceptaron en época bastante reciente la apertura de sus archivos para establecer en qué medida se beneficiaron del trabajo esclavo y si se puede establecer alguna clase de reparación ya, desde luego, a los familiares, no a las víctimas. Entre ellos, por cierto, muchísimos deportados españoles, que son los que hicieron el muro del Atlántico en la Normandía de la que viene mi madre, aquellos búnkers y todo aquello que había por las playas. Resulta que muchos de ellos se construyó con mano de obra española. En España también hay un aprovechamiento por parte de toda una serie de grandes empresas y de grandes propietarios agrícolas del trabajo de mano de obra esclava. Y hay que llamarlo mano de obra esclava porque es lo que era. El Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, que establecía la connotación de 2 años de 2 días de pena de cárcel por un día si era un día trabajado, su coste era verdaderamente ridículo. Y en muchas ocasiones lo que recibían los obreros se le descontaba después como manutención. Comparado con un trabajador libre, el coste era absolutamente ínfimo. Esto lo explico con una cita de La lista de Schindler, porque ya volviendo al cine, si recordáis, hay un momento en el que están hablando Isaac Stern y Oskar Schindler. Dice, bueno, para la fábrica de esmaltados, ¿qué voy a contratar? ¿Trabajadores libres polacos o los judíos que están en el campo? Y dicen, bueno, esto te va a salir muchísimo más barato y además pagas directamente la hora de mano de obra trabajada a las SS y no a los trabajadores. Y dicen, pues si me sale más barato esto que los polacos libres, ¿por qué voy a contratar a los otros? Entonces, sí que en algunas grandes empresas aquí en España se ha hecho muy poca historia empresarial. La mayor parte de las grandes empresas en Europa suelen tener un archivo bastante cuidado y que suele ser abierto al público. Y en España no. En España es muy difícil acceder a los archivos de las grandes empresas. Muchas veces, muchas no han tenido tampoco tanta continuidad como en otros países, o se han reformulado, pero sería algo que habría que hacer para el establecimiento de alguna clase de reparación, porque eso incluye también las empresas que fueron incautadas. Lógicamente todos conocemos en las distintas provincias, en Huesca, sin ir más lejos, hubo hace unos años una polémica bastante grande porque una lucrativa empresa de autobuses era de un empresario republicano a la que se le fue incautada la empresa y otorgada a una familia de renombre también de la ciudad. Yo entiendo desde el punto de vista del gobierno, porque sería poner patas arriba una gran parte de la economía, pero el establecimiento de una cierta acceso a los archivos y una cierta serie de indemnizaciones, de reparaciones, es algo que acabará llegando. Si es que al final acaba llegando todo. Entonces, si en Alemania, que supuestamente es el modelo, ha tardado tanto, bueno, aquí tardará más o menos, pero es un proceso que acabará llegando. Igual que el tema de la peseta republicana, lo que comentaba siempre Fernando Fernán Gómez, todos los ahorros que tenían sus padres quedaron reducidos a cero porque la tasa de reconversión después del final de la Guerra Civil sobre la peseta republicana fue establecida de manera bastante arbitraria. Si no lo conocéis, es un proceso también de historia económica un poco más farragoso,
el que era ministro de Hacienda al finalizar la Guerra Civil, en el gobierno de agosto del 39, José Larraz, estableció un tipo de cambio para quien tuviera sus ahorros en peseta republicana. La peseta republicana y la peseta nacionalista habían evolucionado de manera muy distinta a lo largo de la guerra. Es lógico, a medida que unos ganan la guerra y otros la pierden, el diferencial en los mercados internacionales era cada vez mayor, pero la tasa con la cual se hizo la reconversión de esos ahorros al final de la guerra se calculó sobre Madrid, donde la inflación era mucho mayor que en el resto del territorio, y además mucha gente tenía bloqueados sus ahorros o simplemente le tocó vivir en Valencia en lugar de vivir en Lugo. Y hubo gente que perdió los ahorros de toda su vida. Y eso, lógicamente, pues es injusto para cualquier comunidad nacional y debería ser un proceso revisado y revisable para empezar. Difícil, digo, yo que me dedico al exilio republicano, aquellos que salieron, es decir, y no ya perdieron sus bibliotecas, sus casas, sus pocos enseres, y cuando trataron de volver, es decir, aquello ya era de otros. Difícil devolver a los muertos todo lo que se les quitó. Bueno, estamos, no sé si... No, tenemos todavía para un par de preguntas. Bueno. Luego el público. Ah, perfecto. Pues entonces, claro, estando en Santander, ¿cómo no preguntar por el almirante? No era de Santander, era de Santoña, pero el papel del almirante está en el libro de forma muy, muy clara, pero yo creo que debe contarnos. Sí. A ver, el papel de Carrero es fundamental porque permite entender además otra característica de la dictadura. Franco siempre tuvo a su lado un válido, una persona que le aconsejaba, una persona de su confianza. Todos conocemos quiénes fueron: Nicolás Franco inicialmente, Serrano Suñer después. Aquí entra también todo el tema familiar. La política muchas veces es una cuestión de familia, por eso en las conclusiones se habla de una serie de sagas familiares que permiten seguir todo el desarrollo de la dictadura. A Serrano Suñer lo sustituye Carrero. Carrero tiene una serie de características muy determinadas. La más importante de todas es que Carrero es marino y España es como una isla. España es un territorio que es prácticamente una isla. El único contacto que tiene es a través de los Pirineos, que están muy mal comunicados y que son muy fácilmente bloqueables. Y entonces eso determina la posición geoestratégica de España y la ha determinado para bien y para mal a lo largo de toda su historia. Entonces, Carrero Blanco, que llega a la política de la mano de Falange, que eso es algo que se suele olvidar, siempre se dice, Carrero Blanco es antifalangista. Bueno, Carrero Blanco llega a la política a través de Gamero del Castillo, vicesecretario del movimiento, antiguo monárquico, pero neofalangista, y lo primero que es Carrero en política es consejero nacional del movimiento. Así que, bueno, ese carácter antifalangista sería... yo no he tenido acceso a su archivo privado, pero sería algo que habría probablemente que matizar. Como hace Carrero fortuna es sobre todo haciéndole informes al ministro de Marina, el que es entonces Salvador Moreno. Lo bueno que tiene Carrero es que no se hace trampas al solitario. Eso es, si hubiera que definirlo de una manera, Carrero no se hace trampas al solitario. Cuando está sobre la mesa la posibilidad de entrar en la Guerra Mundial, Carrero es completamente favorable a entrar del lado del Eje, siempre y cuando el Eje tome el canal de Suez. Él dice, nosotros no vamos a ser capaces de habituallar España ni de mantener un esfuerzo de guerra continuado si el Eje no acaba con éxito su campaña en el norte de África y toma el canal de Suez. Si toma el canal de Suez, controlamos el Mediterráneo, el Eje controla el Mediterráneo y bueno, ojo, porque Gran Bretaña nos ocupará las Islas Canarias, que no las podemos defender. Y sabemos que si Gran Bretaña se apodera de un territorio, luego es muy dificilito que te lo devuelva. Entonces, vamos a tener cuidado, no vaya a ser que entremos en la guerra pensando en toda una serie de conquistas coloniales y que al final acabemos con una isla menos en Canarias o en Baleares. Entonces, él hace una serie de informes que llaman la atención precisamente por ese realismo tan crudo.
y sobre todo porque el momento en el que le llegan, Franco ya está viendo que ha estado a punto de cagarla, porque Franco y Serrano Suñer hacen todo lo posible por entrar en la guerra. Hitler rechaza sus solicitudes porque lo que necesita es un país con una marina de guerra importante. Después de la derrota de Francia, durante muchos meses, la guerra es una guerra entre una potencia marítima, como es Gran Bretaña, y una potencia terrestre, como es Alemania. Lo que necesita Alemania es una flota importante. ¿Quién se la puede proporcionar? Teóricamente Italia, pero a Italia le hunden la mitad de la flota a los británicos. La Francia de Vichy, que la tiene por si acaso en Argelia, en plan, como me molestes en la metrópoli, actuaremos desde las colonias, y España no la tiene. España no tiene flota de guerra. No lo suficientemente importante como para inclinar la balanza. Entonces, él lo que dice es eso, es si toman esto y nos podemos aprovisionar y tal, adelante con entrar en la guerra. Si no, es mejor no entrar. Esos informes llaman la atención de Franco, que le hace subir un poco. Aquí viene esta idea de la dictadura, no es solo Franco. Aquí hay toda una serie de cuadros intermedios en los ministerios. Hay un cuerpo diplomático que está diciendo cuidado porque se nos está muriendo la gente de hambre, etcétera. Y lo que pasa es que Carrero Blanco se demuestra también un buen asesor en política interna cuando se produce el incidente en Begoña, cuando Franco empieza a ver que Serrano Suñer es muy ambicioso. Aquí siempre juegan con Francia. Aquí me ha favorecido, digamos, conocer bien Francia, porque lo que ocurre en Francia es que Pétain es jefe del Estado y jefe de gobierno también, pero tiene un viceprimer ministro que es Pierre Laval. Pierre Laval lo que quiere hacer es acabar siendo el primer ministro, que es lo que acaba consiguiendo, y desplazando un poco a Pétain hacia una jefatura del Estado más simbólica. Y Franco se da cuenta que Serrano es lo que quiere hacer con él. Quiere desplazarlo a una forma de jefatura del Estado simbólica y ser él el hombre fuerte. Franco ni por asomo quiere ese escenario y al final acaba haciendo dimitir a Serrano, cesando a Serrano, y quien ocupa ese puesto como principal asesor pasa a ser Carrero Blanco. Carrero tiene un recorrido muy parecido al de Serrano. Ha estado refugiado también en una embajada. Cualquier persona que esté refugiada en el Madrid de la guerra es de una lealtad a Franco inquebrantable. Tiene asesinados en la guerra también, entonces puede estar muy tranquilo respecto a la fidelidad de Carrero, y además Carrero no tiene ambición personal, no va a querer desplazar. Entonces es el consejero ideal. Tanto es así que sus informes en distintos momentos son muy precisos. Es que el informe famoso de Orden, Unidad y Aguantar lo clava. O sea, dice, la Guerra Fría va a estallar, esta alianza es una alianza contra natura y lo que nosotros tenemos que hacer es apretar los dientes y esperar nuestro momento, que llegará. Con el acuerdo con Estados Unidos es lo mismo. Franco es tremendamente antiamericano. Franco es tremendamente anti-Estados Unidos. Aquí, si queréis, volvemos otra vez al cine. La primera vez que yo vi Raza, esto es era un día que me había ido por ahí de marcha con mis amigos, llegué a casa a las 3 de la mañana, estaban echando en la tele Raza. Bueno, yo soy así. Recuerdo que llegó mi hermana poco después y me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Y yo, pues estoy viendo Raza, hombre. Qué mejor que una noche de madrugada. Raza tiene dos versiones. Si veis la antigua, el componente antiamericano es bestial. ¿Por qué? Pues porque Franco se cría en la mentalidad de la guerra perdida del 98. Se cría en la pérdida de Cuba. Y entonces toda la parte inicial de su familia imaginaria, el capitán Churruca, está muchísimo más desarrollada, es muy antiamericana. Y cuando se va a firmar el acuerdo con Estados Unidos hay una segunda versión de Raza en la que todo ese aspecto ha desaparecido y sin embargo se centra mucho más en el anticomunismo, etc. Y es Carrero el que logra convencer a Franco de que el nuevo primo de Zumosol ya no va a ser Gran Bretaña, va a ser Estados Unidos, y que hay que firmar un acuerdo con ellos. Y la virtud política de Franco es que, bueno, escucha lo que tiene que decirle ese cuerpo diplomático, esos asesores, y es así hasta la muerte de Carrero en el 73. De hecho, la selección del personal político a partir de entonces es tremendamente errática, porque Arias no es la persona adecuada. De hecho, era el responsable de la seguridad interior como ministro de Gobernación, y
es evidente que equivocaron sus cálculos respecto a la amenaza que representaba ETA. Y la selección del personal político, incluso a nivel de ministerios, etcétera, pierde mucho sin Carrero. Incluso con Carrero habría sido difícil, porque ellos se basan mucho en la gente que conocieron en su momento. Y, lógicamente, va pasando el tiempo y, aunque el régimen es muy capaz de regenerarse, siempre tuvo relevo político, no consiguen dar tampoco con la tecla adecuada a la hora de muchos nombramientos. Así que... Y una última pregunta antes de que demos paso a las personas que están aquí con nosotros. Por poner un punto anecdótico o casi extrapolítico, tú en el libro abordas el papel del fútbol en el franquismo. Viendo hoy el papel del fútbol que tiene en el presente, ¿qué análisis harías tú de esto? Pues otra vez, el fútbol es una cosa y la contraria. Pues se dice, el fútbol es aprovechado por la dictadura como factor de propaganda. Bien, pues lo hacen todos los países del mundo. Todos los países del mundo se sirven del deporte como imagen de cara al exterior, es decir, fíjate qué población más sana, qué población más entretenida tengo. Entonces, y especialmente las dictaduras, todas se sirven del deporte. Las dictaduras del bloque del Este hicieron precisamente del deporte una de sus señas de identidad, una de las señas de orgullo de la República Democrática Alemana. Entonces, el régimen se encuentra un poco con el éxito del fútbol. No es algo que promocione especialmente, por lo menos inicialmente, pero en la medida en la que ve el impacto que va teniendo a nivel global el fútbol, lógicamente es capaz de... Yo siempre digo que la dictadura no genera nunca ninguna de las situaciones, pero que después es capaz de leerlas bien y de aprovecharlas en su beneficio. Y entonces los beneficios que le puede reportar a nivel de imagen internacional, los triunfos no solo del Madrid, el Zaragoza de los Magníficos, el Español de los Delfines y el Barcelona. Entonces, hay veces que dicen, ¿el Madrid equipo del régimen? Bueno, según lo quieras poner. El Real Madrid tiene un presidente comunista. Durante la guerra, la primera huelga de jugadores la organiza Vicente del Bosque, en plena transición. Y aquí en Santander es también famoso el caso de los dos jugadores del Racing de Santander que saltan con el brazalete negro cuando los últimos fusilamientos del franquismo, no solamente el Athletic de Iribar, también el Racing. Entonces, el fútbol, dicen, el fútbol se aprovecha de la dictadura y el fútbol sí sirve a la dictadura y sirve al antifranquismo. O sea, el fútbol es un fenómeno de impacto que es aprovechado políticamente por todos los movimientos. Entonces, lo podemos leer de una manera o la contraria, porque en el renacimiento también de los sentimientos identitarios en País Vasco, Cataluña, el fútbol juega también un papel fundamental. Entonces, hacer esta asociación fútbol-dictadura me parece, o fútbol-Real Madrid, me parece totalmente erróneo. O sea, yo que soy un gran futbolero, pues me parece, desde luego, no. Me parece erróneo. Se hace con todos los deportes. Es que el Wimbledon de Santana, pues un poco todas las cosas que mi padre recordaba de la infancia, ¿no? La medalla de oro de Paquito Fernández Ochoa, cualquier éxito sirve un poco para lavar la imagen internacional del régimen, pero es que es lógico que lo hagas, es que cualquier otro régimen lo haría. El régimen franquista boicotea también los Juegos Olímpicos posteriores a la intervención de la Unión Soviética en Budapest. Eso le impide a Blume ganar una medalla de oro. Entonces, esto nos muestra hasta qué punto el régimen está en la misma lógica que muchos otros países a nivel global. En la Guerra Fría se juegan todos los frentes, el frente cultural, el frente deportivo, y el régimen utiliza el frente deportivo también. El frente cultural, incluso en el Premio Nobel de Literatura, antes incluso del caso de Boris Pasternak, está el caso de hay que darle el Nobel a un escritor en lengua española porque se lleva muchos años sin dárselo. El régimen presenta a su propio candidato, que no es tampoco quien más le gusta, pero que le conviene, que es Ramón Méndez Pidal, y el exilio presenta a su propio candidato, que es Juan Ramón Jiménez. Y contra todo pronóstico, es una de las partes que también quedé muy satisfecho de cómo queda en el libro. Finalmente el premio se lo lleva Juan Ramón Jiménez,
y hay incluso ese discurso famoso de Max Aub de recepción en una academia imaginaria de la que habría podido ser y no fue debido a la guerra, en la que son académicos pues Max Aub, Federico García Lorca, etcétera, un poco toda la gente que desapareció en la guerra. Es una pena pensar la cantidad de premios Nobel que habría podido tener España si se hubiera mantenido el esfuerzo de la Edad de Plata y de la Institución Libre de Enseñanza. Severo Ochoa, Ramón y Cajal, que tiene un busto aquí en el propio Ateneo. Había 3, 4 premios Nobel más que desgraciadamente se quedaron por el camino para España. Muy bien, pues ahora llega su turno. Les recuerdo que después de esta parte de sus preguntas podrán adquirir el libro y lo firmará aquí el autor. Ahora, quienes quieran intervenir, que hagan una seña y se les pasará el micrófono. Buenas tardes. Te vas a sorprender de encontrar una especie de vestigio casi fósil del pasado. Yo tenía 20 años cuando tuve contacto con el Servicio Publicitario del Trabajo. Soy el único vestigio que hay en Santander, en Cantabria del Sur. Soy el sutista que queda. En aquella época, efectivamente, yo tenía 20 años, fui a 3 campos de trabajo, uno de ellos fui jefe incluso, aparece todo en tu libro. Aparece en tu libro y vamos, en cuanto me he enterado que venías, he venido a saludarte. Creo que aquella época fue una época impresionante en la que la universidad junto con el mundo obrero estuvo luchando contra el franquismo, a pesar de lo cual duró 40 años. Y como decimos, se murió en la cama el dictador. Entonces, por ese lado eran simplemente comentarios de una época que de alguna forma hemos revivido en este libro que prologa muy bien Manuela Carmena. La pregunta que tiene que ver con el libro de hoy, que yo no lo he leído, se refiere a los fundamentos del franquismo. Uno de ellos es el de la Iglesia Católica, que efectivamente es hasta el año 41 cuando no hay un concordato, que hace además Pío XII, que fue un papa, digamos, entre comillas, proscrito, puesto que de alguna forma no atacó al nazismo, a Hitler. Pero bueno, el 41 quiere decir que respecto a ese aspecto de una sociedad nacional catolicista, la pregunta era que dice, es que no había obispos, solo había uno para 16 diócesis. Ya, pero entonces, ¿qué decir? ¿Que todos eran republicanos? Lógicamente es una broma. La segunda ideología era, bueno, digamos, la falange. La falange realmente yo creo que tuvo sus más y sus menos, puesto que Franco también metió en la cárcel a algunos buenos franquistas. Y la tercera era la nobleza, y como vemos, además creo que lo has comentado antes, don Juan es de alguna forma acorralado por Franco y al final acaba yendo a Portugal. No le aceptan como restaurador de la monarquía. Por lo tanto, hay 3 aspectos que yo creo que son de alguna forma básicos en el franquismo, puesto que Franco no tenía ninguna ideología. Franco era militar. Entonces coge un poco de cada sitio para intentar hacer un conglomerado que de alguna forma tenga un contexto general. De modo que yo creo que en ese sentido, creo que del franquismo tendríamos un poco que comentar esto. Yo no sé que tu libro acaba en el 77, pero realmente uno se pregunta cuántos años pedir los historiadores para hablar de algo. 3 generaciones o 4, me refiero para hablar de una forma, claro, los dos son historiadores, para que la gente diga no, es que es partidario de, o tenía la misma ideología. ¿Hay ideología en la historia? A ver, ideología en la historia. A ver, hay ideología en la medida en la que toda persona tiene su formación, sus circunstancias. Yo, evidentemente, tengo mis ideas y están reflejadas en el libro. Lo que yo no hago en el libro, que es, yo no me hago trampas al solitario. Entonces, yo lo que
he tratado de hacer es hacerlo con rigor. O sea, si encuentro una documentación o una evidencia que me dice una cosa, pues si no coincide con mi hipótesis, pues mala suerte, se dice, se deja constancia y listo. Lo que comenta respecto a la Iglesia, hay 16 diócesis vacías, generalmente porque el obispo ha sido asesinado en la guerra. Entonces no es que la Iglesia fuera republicana, sino que esas plazas se dejan vacías. Hay algún obispo en el exilio, Vidal y Barraquer, por ejemplo, al que no se le deja volver. Entonces está Pedro Segura, que es monárquico. Lo que a mí me gusta transmitir como historiador es precisamente la complejidad de las situaciones, ¿no? Respecto a Falange, yo no estoy tan de acuerdo con que Franco carece de ideología. Con Falange, por ejemplo, tiene un matrimonio de conveniencia que funciona razonablemente bien. O sea, hay informes de los fascistas italianos durante la guerra que dicen Franco es una botella medio vacía. La puedes ver medio llena o la puedes ver medio vacía. Nosotros lo que vamos a hacer es rellenar la media que queda con nuestra ideología y con el partido. Y para Franco, Falange, el movimiento nacional, o sea, dentro del movimiento nacional evidentemente hay distintos grupos, pero el núcleo central siempre son estos falangistas. Algunos se los encarcela, tampoco es algo tan diferente. Hitler también depura el partido nazi y los sectores más radicales son depurados en la noche de los cuchillos largos, con el aplauso de la revista de Falange y con el aplauso de la revista Jones. En Mussolini también se carga a Rossoni, que es el que quiere convertir a los sindicatos en un verdadero contrapoder al poder de la cofindustria. Entonces, yo la evaluación de Falange la hago siempre también por comparación. Y resulta que cuando comparas la situación y el poder de Falange y del Partido Único con Alemania y con Italia, excluyendo la parte final de la radicalización de la Segunda Guerra Mundial, Falange no sale nada mal parada, ¿eh? Y esta imagen un poco de Franco y el falangismo tienen esto, tienen un matrimonio quizá arreglado, un matrimonio de conveniencia, pero que bueno, tiene sus buenos fines de semana y tiene sus vacaciones y tiene sus momentos de felicidad. Entonces le sale rentable a los dos mantener el matrimonio y de hecho nunca ninguno de los dos rompe la baraja. Porque para Franco sabe que si carece de esa base de poder autónoma que le proporciona el movimiento nacional, deja de ser inmune a las presiones de, por ejemplo, los sectores más monárquicos. Lo que comentas de los monárquicos de Juan de Borbón. Aquí otra vez se mide por comparación. Lo que Franco tiene claro es que él no quiere tener un jefe del Estado por encima de él. Porque si tienes un jefe del Estado por encima tuyo, te pueden desplazar del poder. Porque tiene el ejemplo de Primo de Rivera, que cuando Alfonso XIII considera que Primo de Rivera ya ha cumplido con lo que tiene que cumplir, lo deja caer, y Primo de Rivera apenas dura unos meses después, porque tiene el ejemplo de Mussolini, que tiene por encima del al rey Vittorio Emanuele, y cuando deja de serle útil después de 20 años, hay una reunión del Gran Consejo Fascista, adiós Mussolini, y Vittorio Emanuele se queda. Mussolini no para de repetirle a Franco que no restaure la monarquía, que tener siempre al rey por encima cortándole las alas es un incordio. Y Hitler, que tiene también un jefe del Estado, que es de hecho quien lo nombra, que es el mariscal Hindenburg, muere poco después y Hitler lo primero que hace es, mediante un decreto, unir la Cancillería y la Jefatura del Estado. Ese decreto es, punto por punto, el decreto según el cual Franco une la Jefatura del Estado y la Jefatura del Gobierno. Entonces, tener una monarquía, tener un jefe del Estado por encima, hace que el jefe del Estado se pueda librar de ti. Y eso es lo que Franco no deja que ocurra. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente está el referéndum del 47 y la ley de sucesión a la jefatura del Estado que restablece España como reino, pero que declara a Franco regente. Si lo medimos otra vez por comparación, hay muchísimos referéndums sobre la forma de gobierno en Europa en esos años. En Italia hay un referéndum en el 46, república o monarquía. En Grecia hay un referéndum, república o monarquía, y los americanos tienen que dar un pucherazo gigantesco para mantener la monarquía, que dura hasta el 74, que hay otro referéndum, y adiós monarquía. Al otro lado del bloque del Este también hay referéndum sobre la forma de gobierno en Yugoslavia, hay votaciones en el Parlamento en Rumanía. Entonces lo que hace Franco es subirse otra vez a esa ola. Esta idea de que la España franquista es un país completamente aislado, que no tiene información del exterior, de verdad que no es así.
es que en la propia correspondencia de Franco con Juan de Borbón le dice con nombre y apellidos: no hagáis caso porque mire lo que le han prometido al rey aquí, 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 aquí. Entonces, en la manera de actuar de Franco hay siempre un cálculo bastante de posibilidades bastante realista. Y decir que no tiene ideología, yo creo que sí que tiene una serie de principios a los que no está dispuesto a renunciar, y decir que eso es convertirse en una persona sin ideología o un militar. Ser militar es una profesión, pero luego los militares tienen también su propia ideología además de su profesión. Quien Franco, que yo sepa, no. No sé si aparecerá en algún momento. Hay muchos militares masones, o sea, Cabanellas es masón, el coronel Adrados, que defiende Huesca, es también masón. Entonces, no lo vería yo tampoco como un factor diferencial respecto a muchos militares de la época. Ni creo que marcara su ideología. Lo único que él recibe es el boletín de la Internacional Anticomunista, que lo recibe editado en Suiza y que recibe puntualmente. Es una persona, sí que tiene su ideología, es anticomunista, es partidario del orden, y luego el fascismo es una cosa que en la guerra civil no hay que menospreciar. Pero bueno, lo bonito de la historia es eso, que nunca nos vamos a poner de acuerdo y que siempre habrá interpretaciones también para todos los gustos. Sí. Sí, yo te agradezco que hayas estado presentando tu libro aquí. Yo tengo ganas de leer el libro, le añadiré a los que tengo de Moradiellos y de Casanova, y quizá en otra generación a los de Llanos Santos Juliá o de Ángel Viñas, ¿no? Y yo me alegro que gente de tu generación afronte con la mayor posibilidad de objetividad lo que ha sido la dictadura franquista para este país, sin olvidar, sino reflejando precisamente los aspectos más negros, más siniestros de esa dictadura. Lógicamente, en estos días, quien haya sentido una mínima curiosidad habrá comparado lo que sucedió en Portugal el 25 de abril con lo que no sucedió en España. Hace unas horas en Portugal la gente salía a la calle, repartía claveles, cosa que en España no ocurrirá. No tenemos un 25 de abril que celebrar. No tenemos. Tenemos una transición pactada, pero no tenemos una revolución que devino en una democracia. En España, después de abril del 74 en Portugal, en España hubo fusilamientos. Cosa que no conviene tampoco olvidar, que eso no ha sido en el siglo pasado, ha sido hace unas decenas de años. Por eso cuando tú te han preguntado por qué queda del franquismo, has planteado quizá un poco el ámbito más sentimental, pero no sé el momento, pero habría que profundizar quizá en otro momento lo que queda sociológicamente de ese franquismo. Es decir, es verdad que políticamente no hay partidos franquistas, no hay sindicatos franquistas, pero hay movimientos de ultraderecha que les gustaría y estarían encantados de sacar a Franco a hombros. Y eso no conviene tampoco olvidarlo, para conocer nuestra realidad hoy. ¿Qué te pregunto? ¿Cómo planteas un poco tú, de esa generación a la que perteneces, esas diferencias entre el Portugal del 74 y la España que no tuvo ese 74? A ver, yo tengo que puntualizar simplemente que el libro es sobre la dictadura, no sobre la transición. Entonces, hay veces que hay quien me pide que escriba un libro sobre la transición, yo no quiero que me echen de casa, entonces probablemente tardaré un tiempo en por lo menos intentarlo. Sí que hay alguna cosa, no respecto a la transición, otra vez. España no es el único país en el que hay continuidades de una dictadura. Incluso en los países en los que hay depuración, y si te cito el caso que conozco mejor, que es el caso de Francia, en Francia hay depuración, hay tribunales, etcétera, y hay 2 indultos y 2 amnistías que ponen a todo el mundo en la calle. Y todo el mundo que está en los ministerios económicos en la Francia de Vichy después son los que hacen la planificación indicativa en la Quinta República Francesa.
Y el director de la policía de París, que masacra una manifestación en favor de la independencia argelina, es Paul Touvier, que es el mismo que organiza las deportaciones de los judíos franceses. Y el caso de René Busquet, en el Policía de Lyon, y Robert Paxton participó en la instrucción de 2 de estos juicios, uno de ellos a finales de los 80, que la sociedad francesa estuvo muy cerca de fracturarse. Entonces, si vamos a Italia es aún peor. La depuración italiana, a partir del armisticio con los aliados en el año 43, es de risa. Y el Tribunal de Casación de Milán, que es el que tiene que llevar a cabo los procesos de depuración, es exactamente el mismo que estaba aplicando las leyes fascistas de Mussolini. Entonces, lo digo porque parece que en España sea el único país en el que ha habido continuidad entre un sistema autoritario y una democracia. No es así. Dicho esto, yo creo que ahora sí estamos viendo la diferencia con Portugal. Esta es una discusión que solemos tener con los colegas portugueses. En mi tribunal de tesis estuvo un gran profesor portugués, Antonio Costa Pinto, y Costa Pinto nos decía, fíjate en Portugal, hemos tenido revolución, tenemos un museo de la resistencia magnífico, tenemos celebraciones, tenemos tal, y sin embargo el porcentaje de nostálgicos en las encuestas de la dictadura de Salazar es muy parecido al que hay en España. Y él se preguntaba, ¿sirve para algo todo esto? Ahora, por ejemplo, hemos visto que sí. Y en el Parlamento portugués el otro día es un placer ver a la gente de la derecha conservadora cantar Grándola Vila Morena y el acuerdo al que han llegado. La Chega se salió del Parlamento y tiene 50 diputados. Entonces, yo no tengo una respuesta a las diferencias con Portugal. En Portugal Salazar había muerto ya y a quien se derroca es a Marcelo Caetano, que es prácticamente el único régimen fascista o parecido que tiene un sucesor durante un periodo de tiempo consecuente. En vida de Salazar habría sido posible hacer la revolución. Son preguntas que no tienen respuesta. Yo creo que habría que, desde ese punto de vista, es evidente que hay continuidades, es evidente que no hay depuración. Es muy difícil pensar que habría sido posible. A mí si me preguntan qué habría habido que hacer en la transición, te puedo decir lo que a mí me gustaría. ¿Habría sido posible o no? Pues probablemente no. Entonces, dices, y lo he oído antes también, Franco murió en la cama. Franco murió en la cama, pero la continuidad del franquismo murió en la calle. Y murió en el año 76. Entonces, bueno, eso también tiene que ser puesto en valor. Quizá nos falta eso, una fecha, un símbolo, algo que se pudiera celebrar de manera transversal. Yo pienso que el Día Nacional de la Fiesta Española tendría que ser el Día de la Constitución, porque si la propia democracia no se quiere celebrar, entonces ¿quién la va a celebrar, ¿no? No sé si Jorge quiere añadir algo más. Yo no tengo más respuestas sobre la transición, porque... Sí, perdón. Sí, vaya por delante que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero me quedan 2 preguntas. Una, cuando has dicho que todo el milagro económico español viene de Europa, yo tengo otra percepción, seguramente errónea, pero por eso pregunto. Según mis conocimientos, Franco favoreció la industria catalana y la vasca, pero el capital muchas veces venía de Andalucía o de Castilla, por poner 2 ejemplos. Es decir, todo dentro de España. Con el plan de estabilización se abren 2 vías que se convierten en 3. Una, los españoles pueden emigrar y traen dinero. Claro, traen dinero de Europa, pero con su trabajo. Y 2, viene mucho turismo, que claro, trae dinero de Europa, pero para trabajo del español. Y 3, el plan de desarrollo se hace dentro de España. Vienen industrias europeas, pero el trabajo se hace desde España y la planificación desde España. Es decir, ¿hasta qué punto esa afirmación de que España se mueve al compás de Europa podríamos matizar? Y la otra muy sencilla. ¿No queda ningún resto de todo el catolicismo, digamos, oficial franquista después, ahora mismo? Sí. A ver, lo que he comentado sobre el desarrollismo es que digamos que el desarrollismo español se produce dentro del marco de un crecimiento del todo el conjunto Europa Occidental. Yo creo que en el libro está bien explicado hasta qué punto es un proceso asesorado desde fuera, pero en el que los cuadros intermedios ministeriales precisamente desempeñan un gran papel.
El plan de estabilización no es único tampoco. El plan de estabilización no es propiamente una idea española. Hay un plan de estabilización asesorado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional los años anteriores en Argentina, en Paraguay, en Bolivia y en Francia. El plan Pinot, que es el que se adopta un poco en España. La convertibilidad de la peseta, la famosa convertibilidad de la peseta, es algo que viene porque es que va a acabar la convertibilidad de las divisas nacionales. Entonces es algo que es que había que hacer sí o sí. Entonces, en ese sentido me parece que se ha exagerado un poco una cierta narrativa nacionalista del desarrollismo que lo que busca es tratar de evitar la realidad de que los ministros tecnócratas y los ministerios económicos estaban muy asesorados desde el exterior y después de haber acusado durante tantos años a la institución libre enseñanza de buscar solo el asesoramiento en el exterior, de repente reconocer que tus planes venían en buena medida asesorados por organismos multinacionales, pues no resultaba coherente con el discurso. La planificación indicativa es lo mismo, es una copia bastante burda de los planes indicativos franceses y se desarrollan con personal español, con gente además extraordinariamente competente, Sardá de Exeus, Fuentes Quintana, etcétera. Entonces sí que hay ahí unas promociones de economistas del Estado, de técnicos comerciales, que son un poco el esqueleto del desarrollo, que son producto nacional. Pero yo creo que es indisociable de lo que ocurre en el conjunto de Europa y efectivamente las inversiones vienen del extranjero y lo que has comentado tú, la emigración, por ejemplo, hay algunos años que aporta incluso la mitad de las divisas. Entonces, se carga sobre la espalda de los trabajadores españoles, pero es indisociable del milagro económico europeo. Y con el turismo sucede algo parecido también. El turismo también tiene un fuerte componente político, no solamente económico, de blanqueamiento de la imagen. O sea, es decir, de hecho hay varias campañas internacionales de Amnistía Internacional, del Mouvement Chrétien pour la Paix, etcétera, que te dicen: turista, no hay sol en las cárceles españolas, deja de ir a dejar tus divisas. Pero claro, la promesa, digamos, de un placer narcisista, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de viajar a Siria antes de la guerra o a algunos países que son dictaduras para privarnos de nuestras propias vacaciones? Entonces, es muy fácil juzgar también a un trabajador francés o británico por venirse de vacaciones al Mediterráneo 2 semanas, pero nosotros lo hacemos también. Entonces, sí que es verdad que ha podido parecer que era demasiado desde el exterior y hay un juego interno-externo que sí que creo que está en el libro. Así que gracias por la... Vamos, por favor, con la última pregunta, porque después ya procederemos a la firma de libros. Gracias, Nicolás, por estar aquí. Te he conocido recientemente en una entrevista en 24 horas con Javier Fortes, que has hablado de tu libro durante media hora maravillosamente. Tan maravillosamente que decidí comprarle. Me asustó un poco cuando vi el tocho como era, pero fíjate que le estoy leyendo con muchísima soltura. Me está encantando. Has hecho una investigación fantástica de una etapa de la historia de España que nos han contado un poco tramposo, como decías, por no decir otra cosa, con la poca generosidad que tuvieron los ganadores con los vencidos, en fin, por decirlo de alguna manera. Muy interesante esa responsabilidad colectiva de la que hablas de la dictadura, muy interesante a tener en cuenta. Y bueno, las preguntas me las iré haciendo yo misma cuando siga leyendo tu libro. Felicitarte por el libro y a partir de ahora te seguiré. Gracias. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a Nicolás Sesma, a todos ustedes por su presencia y les vuelvo a repetir que el libro se vende en la entrada y pueden traerlo para firmar. Muchas gracias, Sesma.